el poder asistir a las primeras marchas, entendí esto. Estamos logrando este cambio ya aquí en México. No me importa si me meten una corretiza, nos gasearon, se te vienen los años encima, y la gente con la que creciste de tus juventudes de los 70, de los 80, de los 60, que fueron estos amigos de adolescencia LGBT, todos murieron. Fuimos quienes dimos las primeras pinceladas, ¿no? Si ya lo hicimos una vez, ¿qué nos impide volverlo a hacer? Pero ahora para nuestros compañeros adultos mayores, porque ya somos parte de... Se abre un mundo de alternativas para aliviar en algo la soledad y el abandono que están muchos de mis compañeros LGBT, ¿no? Hay muchas formas de envejecer. ¿Cuál es la tuya hoy día? Bueno, la mía fue... Hablemos de la vejez sin filtros, sin miedos y sin tabúes. Aquí, el tatuaje que te hiciste, la cita de Tinder, van a ser los protagonistas de las historias. Porque la vejez no es como te la contaron. Bienvenidos a Entre Canas y Verdades, el podcast de Coltin, la primera membresía de salud para personas mayores. Hola, ¿cómo están? Yo soy Jorge Aranda. Bienvenidos a un capítulo más de Entre Canas y Verdades, un podcast de Coltin donde estamos conociendo historias de grandes personas que sin duda nos están llegando, pero directito. Y hoy tengo el placer y el honor de platicar con Corina, que esta plática va a estar buena, larga. No sé si aguantemos los 30 minutos de podcast. ¿Quién es Corina? Pues bueno, Corina, pues obviamente soy yo. Soy una persona transfemenina de 61 años ya, honrosamente en las listas de la adultez mayor y de estas vejeces diversas, ¿no? Me encanta. Yo lo dije, va a llegar un invitado que va a ser el primero que va a decir, pero si aquí no hay canas y tú eres la primera invitada que no hay canas, pero la edad está. Y vamos a empezar con la primera pregunta, que es la que le hago a todos los invitados. ¿Qué es lo que no te dijeron de la vejez? Pues, ¿qué no me dijeron de la vejez? Si es en la proyección de una vejez diversa como la mía, pues nada. No había nada escrito, no se mencionaba sobre las personas adultas mayores LGBT, entonces de eso nada. Lo que conocí era la vejez con esta estructura muy heteronormativa, ¿no? Donde se involucra la familia porque se supone que formaste familia propia y que son supuestamente, ¿no? Digo, el tener familia propia directa no es un sinónimo que también te vayan a cuidar. Hay muchos casos horribles, ¿no? De abusos. Pero eso es lo que yo aprendí. Lo que no sabía es que llegar a una adultez mayor y siendo parte de la diversidad iba a ser todavía más complicado. Sobre todo creo que somos de generaciones, yo a mis 40, tú ya en los 60, somos de generaciones en las que se invisibilizó durante mucho tiempo muchas de las letras, ni siquiera existían muchas de las letras que hoy es LGBTIQ+, ese plus es un más porque existe un gran número en el espectro de la comunidad. Claro. Pero además, si a eso le sumamos que también se ha invisibilizado durante muchos años los adultos mayores de la comunidad. Parece que dejan de existir en algún momento, que el LGBT a sus 30, a sus 40 vive increíble, a los 50 medio empiezan a desaparecer y después no se vuelve a saber de ellos. Sí. Hay muchas formas de envejecer. ¿Cuál es la tuya hoy día? Bueno, la mía fue el amor propio, las ganas de vivir, ¿no? El poder... ser quien soy y cómo soy. Eso fue lo que me dio mucho valor. Yo tuve 2 intentos de suicidio cuando tenía... El primero creo que fue a los 8 años, 9 años, algo así. No es cierto, fueron 3, mira, ya hasta se me olvidó. Y los otros 2 entre los 3 y los 15 años. Y cuando tuve el valor, por eso te digo, de este amor propio, de querer vivir en esta adolescencia... que para mí fue ejercieron mucha violencia familiar, ¿no? En mi casa, decidí salirme. Entonces, pues de ahí mi historia de vida, la calle, el trabajo sexual y además conocer gente maravillosa, ¿no? Conocí gente increíble.
y en algún momento entendí que todas estas personas que pasaron por mi vida fueron mis maestros de vida. Entonces, y después darme cuenta que estaba haciendo algo que nunca me lo imaginé, que es apoyar a mis hermanos, hermanas, hermanes, ¿no? Con lo de la pandemia del VIH-Sida. Y también darme cuenta que mi esperanza de vida iba a ser muy corta. Mi percepción era que 30, 35 años yo ya no iba a estar, ¿no? Yo me iba a ir, o sea, morirme, esa era mi percepción. Porque además, como lo dices, pues existía una violencia sistemática y que además eso se transmitía a las casas y a los entornos cercanos. Lo que a mí me gustaría rescatar es que yo creo que es la historia de la mayoría de las personas que pertenecen a la comunidad. Es el poder de resiliencia y cómo a partir de las vivencias, que además algunas con distintos matices, unas menores, otras que les ha ido increíble, pero también hay muchas historias bastante fuertes. Sí, sí. Cómo a partir de esta resiliencia es que han salido adelante y no solo eso, sino se intenta siempre de una o de otra manera dejar huella y dejar huella en las nuevas generaciones, porque hoy día las personas que pertenecen a la comunidad, hoy vemos mucho más normalizado el que ya familias con hijos de 10, 12, 15 años puedan estar hablando de estas cosas que a nosotros no nos tocó. No nos tocó. Entonces, a partir de esta resiliencia, me gustaría que platicaras un poquito de este activismo, que yo creo que en ese momento ni siquiera lo visualizabas como quiero ser activista. Es una cosa que la vida solita te llevó a eso. Sí, claro, ¿no? Adaptarnos a estas disidencias también, ¿no? Esta maravilla de adaptarnos como comunidad LGBT, porque así es como hemos sobrevivido, ¿no? Y hemos adquirido fuerza y presencia, tanto social y ahora políticamente. Entonces, sí hubo momentos muy difíciles, esto que te platico, el poder trabajar para mis compañeros, compañeres LGBT que caían, ¿no? Por lo del VIH-Sida y sin darme cuenta lo empecé a trabajar. Y de ahí en adelante, pues comencé con esta labor, ¿no? Decir, bueno, si la misma vida me permitió llegar a esto, ¿no? Sin que aparentemente me pasara nada, porque sí se me pasaron cosas, pueda yo estar aquí platicando contigo y hablando de Pintando Arcoíris, de mis hermanos, mis compañeros, mis compañeras, mis compañeros adultos mayores LGBT, ¿no? A lo largo de estos años, pues ha habido una evolución, un desarrollo de cómo se visualiza la comunidad. Pero me gustaría como que hay mucha gente, es una realidad y no se puede negar que hay mucha gente que sigue invisibilizando estas conversaciones, que siguen negándose a que existen y somos parte de la comunidad. Claro. Entonces, cuéntanos un poquito tu historia, porque además no estamos hablando de Corina la de hoy, estamos hablando de Corina que a los 12 años apareció. ¿Cómo la descubriste? ¿Cómo llegó a ti? ¿En qué momento decides esta famosa frase de salir del closet? ¿Sucedió? ¿Qué pasó en esos momentos de tu vida? Pues bueno, más bien el poder externar mi parte femenina, pues lo hice desde muy niña, ¿no? Esa es la realidad. Mi gran protectora y a la persona que más he amado en la vida fue mi mamá. Entonces ese era como que un ejemplo que yo quería seguir y no la figura paterna como es muy común en los niños, ¿no? Claro. En los varones. Entonces pues es ahí donde yo a veces inconscientemente también yo decía, ay, ¿por qué mi mamá, no? ¿Por qué no me acerco a mi papá? Pero no me gustaba el fútbol. No me gustaba lo que los niños hacían. Yo era feliz estando metida en la cocina, por eso aprendí a cocinar. Yo me encerraba con mi mamá, cerraba la puerta de la cocina para que nadie nos interrumpiera. Y ahí fue donde me di cuenta. O sea, sin no darme cuenta,
pude externar mi parte femenina con la cual siempre me identifiqué, ¿no? Y además estaba en un espacio seguro porque estaba con mi madre, ¿no? Que mi madre me adoraba y yo la adoraba. Entonces, así fue. El salir del closet, pues fue una salida de un closet y la metida a otro closet, ¿no? Que, ay, qué complicado. Cuando yo se lo platico a mi mamá, estaba yo en secundaria. Tendría 13, 15 años, no recuerdo ya. Y mi mamá me dijo que ya lo sabía. Y me dio un abrazo y me dijo, yo ya lo sabía que era diferente, y me saca la palabra homosexual. Entonces ahí fue cuando dije, chin, ya la fregamos, ¿no? Así. Pero lo que habíamos comentado hace rato, no existían estos acrónimos, estas etiquetas, ¿no? De gay, trans, bisexual, bueno. Y se manejaba desde el amarillismo, desde... Horrible, claro. horrible ni mencionarlo. Eran palabras muy ofensivas, eran descalificativos horrendos, ¿no? Entonces mi mamá pues me pide... Yo lo veo, después lo platiqué muchos años con ella porque ella me decía, yo no quería que sufrieras, ¿no? Que yo te amaba tanto y te amo tanto que yo lo que menos quería que era sufriera. Y yo me daba cuenta que las personas como tú, como si fuéramos extraterrestres, la pasaban muy mal. Entonces ella me pide que no me maquille, que no me vista con prendas femeninas, ¿no? Que una palabra que adoré de mi mamá, me decía, no quiero que te andes torciendo. Y no se dan cuenta, y lo digo en presente porque esas narrativas siguen existiendo. Sí, claro. No se dan cuenta que eso está dañando igual o más del daño que en teoría quisieran estar evitando. Sí, sí. Entonces imagínate, para mí lo terrible que mi propia mamá, la que más me amaba, la que me protegía, me dijera esto, y además me lo hace a petición, número uno, de mi familia, de mi papá, que nunca tuve una buena relación con él, jamás nos llevamos bien, tuvimos situaciones de mucha agresión. Entonces, y me lo pide a nombre de ellos, ¿no? Entonces dije, bueno, pues me meten a un closet de la homosexualidad, ¿no? Que no me correspondía. Yo recuerdo que iba a los bares gay y no me gustaban. O sea, no me gustaban. Yo veía a estos hombres gay lindos. Era un lugar que se llamaba El Levarón. Creo que yo tendría como 16, 17 años, algo así, cuando pude entrar al Levarón. Y yo nunca me sentía a gusto ahí. Sí, tuve amigos muy lindos, pero no. Entonces dije, no, esto no es lo mío. O sea, yo no me identifico como ser un niño homosexual cuando yo era extremadamente femenino en ese momento, y además pues me encantaban los hombres heterosexuales. Y por lo mismo de esta expresión tan femenina que yo tenía, tuve mucho acercamiento de estos hombres heterosexuales en mi infancia, pues que a final de cuentas fueron violaciones. Yo recuerdo que mi primer relación sexual fue a los 5 años. Realmente eso fue una violación. Sí, sí, y de ahí no paré. A partir de todas estas historias que marcaron tu vida, para bien o para mal, nace esta inquietud de ser activista sin necesariamente nombrarlo desde ese punto. Después de un largo camino, hoy sí ya lo podemos decir, como activista de la comunidad LGBT, ¿qué significado tiene para ti seguir aportándole a la sociedad, sumándole, haciendo que la gente desaprenda muchas cosas y reaprenda nuevas? Sí, en estas deconstrucciones, ¿no? Uh-huh. Pues sí, empecé un activismo tal vez involuntario, sin darme cuenta, por lo que te platico en la pandemia del VIH-Sida, y de repente me veo que estoy involucrada y hablando con directores de hospitales. No había la figura de la familia elegida, que ahora ya tiene representación legal. Mira, lo pudimos lograr. Claro. Imagínate en mi época llevar a mis compañeritos, compañeritas, compañerites, ya en fases terminales, o además no había retrovirales, y no poder tener o nos negaban más bien la atención médica, clínica, y yo tenía que llegar con los
doctores, con los directores, subdirectores, trabajo social. O sea, tú no sabes los escándalos que yo llegué a hacer en estos hospitales para que pudieran atender a mis amigos. Entonces, por eso me empezaban a buscar, porque me hablaban, oye, es que me dijo fulano que tú me puedes ayudar. Y yo dije, ay, ¿quién te dijo, no? ¿O por qué yo? Entonces, pero ya es un compromiso y sin darme cuenta yo nunca lo hice con la intención de dejar algo a la sociedad. Siempre mi objetivo fue mi propia comunidad por las vivencias que teníamos, ¿no? De esta de represión sistemática a la que sufrimos. Entonces yo decía, pues si no nos apoyamos entre nosotros, pues ¿quién lo va a hacer, no? Si allá afuera la heteronorma, pues nunca nos va a ver bien. Ya deja la aceptación. Creo que nunca hemos luchado porque nos acepten, ¿no? Siempre hemos luchado desde el respeto, que nos respeten. Me gustaría, porque historias negativas podremos tener muchas, pero me gustaría irme hacia alguna historia positiva. ¿Tú te acuerdas de algún momento en el que dijiste, estamos generando cambio o estoy generando un cambio y esto pinta para bien después de muchas tormentas? Sí, claro. El poder asistir a las primeras marchas, yo tendría, no sé, 16, yo me salgo a los 15, 16, 17, casi los 18, yo creo que me ha de ver, fue en el 79, yo he de ver, esto debe haber sido como por el 79, 80, 81, 82, algo así. Yo lo veía como anecdótico, aunque ya había las referencias de estas 2 o 3 marchas anteriores, pero sí, eran fuertes, porque nos juntábamos en un búnker que estaba aquí en la colonia Roma y salíamos, ¿no?, a marchar. Entonces, sí a mí me dio mucho miedo, pero también en ese momento entendí esto. Estamos logrando este cambio ya aquí en México y qué padre que estoy aquí. Y dije, no me importa si me meten una corretiza. Lo vale. Sí, claro, nos gasearon. Estaban estos que les llaman estos de choque, que eran los granaderos, que ya no existen, ¿no? Oficialmente no existen, pero sabemos que sí. Entonces, ver toda esta gente, la gente que iba al lado de las calles, que le llamábamos banqueteras, ¿no? De esto de únete banquetera. Esa era algo que muy no padre, se animaban todavía a pasar la marcha. Pero te dabas cuenta que eran parte de la comunidad, ¿no? Pero te acompañaban desde los extremos. También a mí me tocó ver esa vez en esa marcha que estaban no poniéndose de acuerdo, por no decir que estaban peleando, y me doy cuenta que la presencia de las personas trans y transfemeninas o mujeres trans siempre hemos sido las que hemos encabezado estas luchas. Desde Stonewall en Estados Unidos, ¿no?, con estas mujeres trans, y aquí en México quienes empezaron a salir, me acuerdo que eran como 4 o 5 chicas trans que ellas se aventaron y los demás estaban enojados porque en la misma comunidad entendí que también había el rechazo. Sí, también homofobia dentro de la misma comunidad, sí, por supuesto. Porque yo decía, pues si todos estamos por la misma causa, pues yo en aquel entonces todavía no andaba yo así tan de Corina como ahorita, andaba en between. Pero yo las veía, yo decía, no, pues si déjenlas marchar, pues son parte, ¿no? Son parte. Y aún así se aventaron, fueron las primeras que salieron. Entonces ahí yo dije, esto es historia. Yo no sabía si iba a llegar a esta edad. Y mira, te estoy dando detalles de esa marcha, ¿no? ¿Te acuerdas de ese momento en el cual te diste cuenta que tú, Corina, eras ya un agente de cambio dentro de la sociedad? Sí, me di cuenta porque tenía yo esta forma de comunicarme con los demás. Aunque yo era una persona muy introvertida, aunque tú no lo creas, ahorita hablo esto por los codos, pero en aquel entonces sí era yo creo que la misma inseguridad que me improntaron, ¿no?, por la agresión que ejercieron en mí, en mi familia, principalmente la figura paterna, me llenó de muchas inseguridades. Entonces, cuando yo salgo de este núcleo familiar, me doy cuenta que hay otro mundo muy diferente al que querían que yo no participara, ¿no?, porque era un mundo que era de corrupción, de depravación, ¿no?, como nos pintaban en ese entonces a la comunidad LGBT. Y yo dije,
qué maravilla tener amigos. Tuve unos amigos increíbles que ellos son los que me impulsaron a empezar a hacer esto, ¿no? Porque me decían, oye, vamos a ayudar a fulano, oye, vamos a ayudar a sultanita, es que no tiene dónde quedarse. Entonces, cuando te das cuenta, ya estaba yo metida y yo decía, bueno, ¿y por qué tengo que estar haciendo todo esto, no? Pues lo hacía porque por lo que yo viví. No, esto es porque a ti te hubiera gustado recibir seguramente sí, esos apoyos. Sí, es lo que te iba a comentar. Por supuesto que por eso le hice. Yo dije, si yo tengo esa capacidad para hacerlo, pues ¿por qué no hacerlo? Y después conozco una amiga que tuvimos 30 años de amistad. No la voy a mencionar. Y ella le daba mucha risa, ¿no? Porque yo le decía, tú eres mi sensei. Me decía que estaba loca. Y ella me enseñó muchas cosas. Y parte de todo ese generar cambio y que lo sigues haciendo al día de hoy, creo que es lo que a mí me gustaría rescatar de esta plática. Cómo impulsar al adulto mayor, independientemente de cómo se defina en la vida, cómo impulsar al adulto mayor a que siempre se puede seguir siendo un agente de cambio y siempre puedes hacer cosas nuevas, siempre puedes sumarle a tu entorno y a lo mejor salir un poco de esta burbuja. ¿Qué consejo darías? Porque siento que ya estás en esa piel en la que puedes darle un consejo a muchas personas que están a punto de llegar a ser adulto mayor o que ya están ahí, que pueden decir, sí puedes hacer un cambio. Bueno, el primer cambio es que se reintegren, que no los invisibilicen, ¿no? Eso es muy triste. Se empieza a dar esto del edadismo. Bueno, el edadismo se da a cualquier, pero está muy marcado o eres muy joven o ya eres muy grande. Entonces, a mí a veces en redes sociales una vez me puso alguien, sí me dio mucho coraje, y esto de, ya siéntese señora, ¿no? Ustedes ya vivieron, y te pones a pensar, no sabes lo que las personas adultas mayores aún podemos seguir aportando a la sociedad por la experiencia, estas historias de vida, más el conocimiento adquirido, ¿no? En el profesionalismo, en la escuela, etc. Entonces tenemos un potencial que todavía podemos entregar, pero pasa algo que es muy diferente a envejecer como persona no LGBT y el envejecer, sí, como comunidad LGBT. La gente LGBT tendemos más, y esa es una realidad, a cultivarnos más. Alimentarnos mejor, porque como no formamos familias propias, entonces toda esta economía que creamos y que formamos, que también es una mentira que digan que todos somos ricos, ¿no? Pero es la perspectiva que tiene la gente de la comunidad LGBT, que tenemos mucho dinero, pero es por esto, porque no formamos estas familias propias, entonces nos brincamos esto. Tenemos un desgaste emocional menos, aunque yo creo que el principal siempre ha sido el luchar por nuestros derechos, ¿no? Por nuestras garantías individuales como número uno, como seres humanos. Claro. Y por supuesto que después como colectivo. Tú sabes que las minorías en todo el mundo son a los que peores nos va. Entonces, esas son las diferencias de envejecer como una persona no LGBT y estas vejeces diversas. Entonces, cuando yo descubro, digo, qué bárbaro, tenemos un potencial como personas adultas mayores que todavía podemos dar, ¿no? Conocimientos. Y cuando platicamos este proyecto y nos sentamos a armarlos, del cual me invitó esta amiga eso fue en el 2018, y se lo planteé, me dijo, oye, Corina, sí, podemos hacer 1000 cosas. Tuvimos una reunión y uno de mis compañeros, bueno, varios, pero uno lo expresó a nombre de todos. Me dice, oye, Corina, si en un tiempo, cuando fuimos jóvenes, pudimos salir adelante con toda esta represión sistemática, familiar, religiosa, pues sí, todo en contra, lo hicimos y logramos estos cambios que hace rato tú mencionabas de estas juventudes diversas, que ya se les olvidó que hubo alguien que comenzó con estas resistencias, o sea, y que hoy creen que mamá Lady Gaga vino a salvarlos. Mamá Lady Gaga hizo magia, pues no, o sea, hay una historia detrás. Claro. Por eso nuestro eslogan, nuestro speech en esta campaña publicitaria que yo espero que ya la hayas visto, ¿no? De Pintando Arcoiris, tenemos esto que es, fuimos quienes dimos las primeras pinceladas, ¿no? Y eso es lo que ahora nos lleva a seguir. Porque en esa reunión me dice una de mis compañeros, oye, Corina, si ya lo hicimos una vez,
¿Qué nos impide volverlo a hacer? Pero ahora para nuestros compañeros adultos mayores, porque ya somos parte de, no saben que existimos, tenemos necesidades, ¿no? Como este crecimiento, seguirnos desarrollando, seguir con el aprendizaje, la inclusión tecnológica, que es por lo que he estado trabajando mucho. Nos quedamos desfasados, ¿no? En esta brecha tecnológica. Totalmente. Entonces es una herramienta muy importante que ahora estoy trabajando con mis compañeros adultos mayores, desde manejar sus teléfonos celulares, los dispositivos móviles, ¿no? Entonces se abre un mundo de alternativas para aliviar en algo la soledad, principalmente, y el abandono que están muchos de mis compañeros LGBT, ¿no? Me gustaría que ahondaras en eso, en esta parte de qué se hace en Pintando Arcoiris para contrarrestar todos estos daños colaterales de una larga historia y poderle dar visibilidad y darle el lugar y el respeto que merece todo adulto mayor dentro de la comunidad LGBT. Pues bueno, lo primero que hicimos con este proyecto ahora Pintando Arcoiris es volver a que mis compañeros se reintegraran, porque pues obviamente vas creciendo, se te vienen los años encima y la gente con la que creciste de tus juventudes de los 70, de los 80, de los 60, pues muchos de ellos partieron en la época de la pandemia del VIH-Sida. Muchos se quedaron solitos. Por ejemplo, todas mis amistades fueron de los 28 años para acá. De los 28 años para atrás, que fueron estos amigos de adolescencia LGBT, todos murieron. Son a los que te digo que empecé yo a acompañarles, ¿no? Claro. Entonces, pues ahora ya de adultos mayores y con estos potenciales que tenemos, es integrarlos a la parte tecnológica y además, por ejemplo, en nuestro grupo tenemos muchos profesores. ¿Qué tipo de actividades y clases son las que...? Pues acabamos de concluir algo muy importante que es la parte participativa política de las vejeces. No lo pudimos manejar como vejeces diversas o vejeces LGBT porque no existe. Si lo complicado de estas leyes es aplicarlas a las vejeces en general, ¿no? Que hay muchas leyes que ahí están, pero no se cumplen. Y otras que están, pero te las disfrazan, ¿no? Entonces, el que tengan mis compañeros conocimiento de cómo pueden exigir estos derechos dentro de las leyes que ya están instituidas, ¿no? Ese también es un trabajo, porque ellos se sorprenden mucho de decir, ahora sí ya sé, ¿no? Que el Estado tiene la obligación de proporcionarme un espacio seguro, porque yo no tengo familia. Claro. Que es algo con lo que se lava las manos el Estado, ¿no? Te dice, bueno, es que tu familia te va a procurar y nosotros como Estado, ¿qué crees? Hicimos una maravilla, dimos una beca del adulto mayor, 6,000 y tantos, y con eso tienes que alimentarte, vestirte, atención médica, ¿no? Y a lo mejor el pago de una casa de retiro. No hay casas de retiros como antes, los asilos desaparecieron, no existen. Entonces, ¿cómo vas a pagar todo eso? Y nosotros, de la época en la que venimos, vuelvo a lo mismo, no formamos familias propias. Entonces no tuvimos esposas, no tuvimos esposos, amantes, sí, ¿verdad? Hay muchos. Pero no, estas familias con esta estructura tan heteronormativa, pues no existe. No hay hijos, no está la suegra metiche, la cuñada incómoda. Entonces te das cuenta que llegas a una adultez mayor y dices, estoy solo, estoy sola. A menos de que tengas mucho dinero. Y es una gran labor el lograr integrar y sí, por supuesto, como parte de la comunidad, pero también los adultos mayores que no son parte de la comunidad, el integrarlos y reintegrarlos a la sociedad es una labor que debería de ser tarea de todos, ¿no? Sí, debería, tú lo acabas de decir, debería, pero a veces no hay el mismo compromiso de la familia, que eso también no es un sinónimo tener familia propia que te van a cuidar. Y ahí es donde vienen estos huecos en estas políticas públicas, ¿no? En cuidado y asistencia a las personas adultas mayores. Yo tengo que entrar y proporcionarle a este adulto mayor una estancia digna y segura. Y aún no hay. Y aún con todos esos huecos y todas estas cosas legales que pues no están en nuestras manos, sigues generando un cambio. ¿Qué le hubieras dicho o qué le dirías a esa Corina de 30, 40 años que hoy te gustaría haber sabido en esa época de tu vida? Sobre todo para decírtelo a ti, pero también para la gente que nos está viendo, que es parte de la comunidad y que evidentemente
viene un camino y un recorrido de vida, no digo semejante al tuyo, cada vida es diferente, pero con ciertas cosas que a lo mejor estaría bueno que supieran hoy a su temprana edad. Pues yo lo único que le diría es que me equivoqué, que no me iba a morir a los 30 años. Eso sí, yo creo que sería lo primero que le diría, ¿sabes qué? No te ibas a morir ni a los 30 ni a los 35, pero sí creer en este potencial que yo tenía. Yo siempre sabía que algo importante iba a ser y estaba luchando, aunque no sabía qué. De repente lo tuve enfrente, como esto cuando lo de la pandemia del VIH-Sida, después este acercamiento cuando me invitan a colaborar en el 2011 al primer proyecto que era crear una casa de retiro para mis hermanas y compañeras trans, adultas mayores, trabajadoras sexuales y además en condiciones extremadamente vulnerables. Cuando me presenté en el proyecto, yo dije, sí, claro, tengo que hacerlo porque soy parte de... Yo andaba como por los 50, dije en 5 minutos voy a tener 60, estoy sola, ¿quién va a ver por mí? ¿Quién me va a cuidar? ¿Quién me va a alimentar? Porque si ya pasé los 35, que es el límite, ¿no? Dices, pues ahora tengo que seguir haciendo cosas. Y fue cuando yo dije, bueno, sí, vamos a juntarnos, vamos a trabajar, vamos a crear este espacio seguro que es ahora Pintando Arcoíris, aunque todavía no somos una asociación civil, pero ya estamos trabajando en eso. Nos hicieron la donación de la Constitución porque nos costaba 24,000 pesos. Qué y bueno. es un dineral, ¿no? Aquí la problemática también de no poder seguir avanzando lo más rápido posible en este maravilloso proyecto y trabajo es obviamente los recursos económicos. Todo se enfoca principalmente al trabajo de las juventudes LGBT. Campañas, todo va para allá, pero no nos voltean a ver. Por esto que te digo, dicen, ya están viejitos, ya que pueden necesitar, ¿no? Ya se hicieron ricas cuando estaban jóvenes. Esa perspectiva tiene, que tenemos mucho dinero. No es cierto. Hay que darle valor a cada una de las etapas de la vida, por supuesto al adulto mayor. Y en ese sentido, ya para ir cerrando, me gustaría que dieras algún mensaje, porque si bien, como hemos dicho, se ha avanzado mucho a nivel social, pues también hay mucha gente que sigue invisibilizando y que no le gusta hablar de los temas. ¿Qué le dirías a esta gente que hoy tiene miedo de salir del closet? A esta gente que a lo mejor tiene dentro de su núcleo familiar a alguien que evidentemente pertenece a la comunidad y no se le visibiliza como tal. ¿Qué dirías? Pues bueno, la respuesta ya está ahí, ¿no? Ya nos están buscando muchas personas, se están integrando. Cada vez tenemos nuevos compañeros, ¿no? En Pintando Arcoíris. Y pues bueno, es crear esta opción. Donde la gente adulta mayor LGBT sepan que hay una opción que antes no existía, pero ahora ya la tienen. Lamentablemente, el crecimiento poblacional de adultos mayores va en incremento. Viene esta situación que también ya se le salió de las manos al Estado. Por eso tuvimos que tener esta acción, ¿no? De decir, o lo hacemos o entonces sí nos vamos a quedar sin protección, sin atención como personas adultas mayores. ¿A qué me refiero con esto? Es darle a entender a la gente, hacerle de su conocimiento si tienen un familiar, un primo, el papá gay que nunca salió del closet, ¿no? Existe. Sí, porque tenemos 2 casos, una compañerita de 58 años y un compañero querido de 72 que tuvieron que vivir esta heteronorma, formar matrimonios por palomeo del cispassing, una por haber nacido mujer y el otro por haber nacido varón. Entonces, pues a los 72 puedo decir que es gay. Mi compañera a los 58 tomó el valor con nosotros y le dimos el acompañamiento, que es un trabajo muy importante, para que ella pudiera hablar con su familia y decirle a sus hijos y a sus hijas que es una mujer lesbiana. Entonces, es esto, decirle a la gente que ahora ya no están solos, ya no están solas, ya no están soles, que se vayan con nosotros a Pintando Arcoíris. Hay una opción de desarrollo. Trabajamos también el bienestar y nos la pasamos muy padre. Y además empezamos a tener el acercamiento de gente muy joven. Ya hemos trabajado para jovencitos de la diversidad, los Boy Scout de la Asociación de México de Boy Scout. Yo casi lloro cuando llegaron estos jovencitos vestidos de Boy Scout y todos LGBT y diciéndonos cómo le hicieron, enséñenos, denos consejos, mi novio, mi pareja. Y dices,
ven cómo todavía podemos aportar muchas cosas. Ves como si eres un agente de cambio. Claro, el acercamiento de estos jóvenes universitarios hemos tenido también en nuestros talleres, ¿no? Desde la Ibero, desde la UNAM, desde la del Valle, pues de todas las universidades ya han estado ahí y se quedan. Me dicen, no me puedo quedar a los talleres, claro. Porque también este proyecto, aunque va dirigido a los adultos mayores, también es el compromiso a estas juventudes diversas que no lo saben ellos. Todos vamos para allá. Pero a lo que voy, que yo lo hago plan con maña. Ellos están aprendiendo a bien envejecer. A hacernos estas compañías, empiezan a entender cómo pueden llegar a una adultez mayor, pero siguiendo siendo ellos y poder adaptarse y aceptar la edad. La última pregunta iba a ser ¿cómo te gustaría dejar huella? Y creo que ahí está la respuesta. Estás dejando huella en todas las comunidades, en toda la comunidad, jóvenes para bien envejecer. Bien envejecer LGBT. Y además, si alguien quiere acercarse para también aportar y sumarles algo, dar alguna clase, dar algún taller, pues por supuesto las puertas están abiertas. ¿Puedo dar las redes sociales? Bueno, estamos en Facebook como @pintandoarcoiris. En Instagram estamos como @pintandoarcoiris CDMX y ya estamos en TikTok. También como @pintandoarcoirismx. Ahí búsquenos y ahí les damos toda la información de cómo nos pueden apoyar. Felicidades y gracias por esta plática. No, al contrario, gracias a ti y a ustedes. Nos vemos en el próximo capítulo. Bonita semana. Gracias. Y recuerda, la vejez no es como te la contaron. ¿Aún sigues creyendo que la edad es una limitante? Te esperamos la siguiente semana con nuevas historias sin filtros. Entre Canas y Verdades, el podcast de Coltin, la primera membresía de salud para personas mayores.